Buenas tardes, soy Manuel González Palomares de la Facultad de Derecho UABC y vengo a exponer mi infografía acerca de el COVID-19 en México. Quisiera empezar con algunas de las preguntas guías que venían en la meta anterior, que vienen siendo el por qué elegí esta problemática, el COVID-19, a pesar de que fue una problemática que se desarrolló durante el 2020. Los datos que se contenían en 2020 y los datos que se contienen ahora en 2025 son muy diferentes. En su entonces, en 2020, podemos observar que hubo una dificultad para adquirir estos datos, analizarlos y poder compararlos. A diferencia de hoy en día en el que ya se cuenta con más datos acerca de esta problemática y cómo estos mismos datos ayudaron a poder afrontarla y a poder realizar medidas en contra del COVID y medidas de prevención, medidas una vez ya adquirido esta enfermedad y el cómo se pudo utilizar estos datos para el beneficio de las personas. Ahora, abordando otro tema sería el impacto que se buscaba al elegir esta problemática y el cómo podría solucionarse con la ayuda de los datos. El COVID-19 se pudo afrontar esta situación gracias a los datos recopilados sobre esta. El cómo afrontar esta enfermedad fue gracias al análisis de datos y a los datos recopilados por los científicos y médicos para aportarlos al sector salud y poder realizar medidas en contra de este. A su vez, los hallazgos más interesantes los podemos observar en la infografía, que son que la cantidad de personas contagiadas y la cantidad de personas que fallecieron por COVID. Podemos observar que la enfermedad en el 2021 alcanzó un número de contagiados de más de 2 millones de personas y a su vez 200.000 fallecidos. En el año 2022 incluso hubo un aumento, siendo de 5 millones de contagiados y de 300.000 fallecidos. Estas cantidades de personas fallecidas y de personas que adquirieron esta enfermedad nos alertan y nos dicen que esta problemática fue de suma trascendencia para toda la sociedad. A su vez, los principales obstáculos al elaborar esta actividad fue que ciertamente a pesar de haber más datos de COVID-19 hoy en día en México, tampoco podemos afirmar que todos los datos sean fidedignos y tenemos que realizar una búsqueda exhaustiva para poder comparar los datos y poder saber cuáles datos son verdaderos y cuáles datos son falsos. Las etapas en el trabajo que fueron las más sencillas fueron el análisis de los datos como tal, los datos eran fidedignos. Lo difícil era la recopilación, le digo, como tenemos que comparar los datos y debemos saber si son datos que reflejan la realidad. Es importante que la fuente de donde salen estos datos sea fidedigna y no sea ficticia. El análisis de los datos en este caso fue muy directo porque los datos reflejaban la comparativa que se podían hacer con los datos era entre el número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas. Entonces, la comparación de estos fue la más fácil. Ahora, para la importancia de los datos en la actualidad y cómo se utilizan en resolver distintas problemáticas, es más que obvio que podemos observar que los análisis de datos que se llevaron a cabo cuando estaba la problemática de COVID-19 tuvo un resultado material en estos, al poder reflejar medidas de contingencia y planes para evitar el esparcimiento de la enfermedad. Eso podemos observarlo en este punto de la infografía en el que se habla de las medidas post pandemia, que en los próximos años, desde el 2022 hasta ahorita 2025, se vio reflejado la utilidad de estos datos en las medidas para evitar contingencias. Como lo mencionaba, era para evitar más daños. En la actualidad, con la enfermedad fue controlada y combatida, pudiendo redondear las actividades que tomamos hoy en día. Así que la historia que podemos observar en esta infografía se desarrolla a lo largo de 2021 y 2022, en el que podemos observar el impacto que tuvo esta y cómo el análisis de los datos pudo verse reflejado materialmente en personas contagiadas de una enfermedad terrible y fallecidos. Pero los datos que se recopilaron durante este periodo fueron de importancia para poder realizar las medidas de contingencia ya mencionadas. Por mi parte sería todo. Esta sería la infografía de dónde sacaron, de dónde basé la información para hacer mi infografía y mi historia. Y muchas gracias por su atención.